Buen día. Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día lunes 2 de noviembre. Hasta el día de hoy hemos confirmado 147.603 pacientes totales. Se han recuperado 124.458. Lamentablemente han fallecido 5.171, lo que hace una tasa de letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 3.5%. Aquí pueden ver la curva de casos confirmados por día, siempre ordenados por el día del hisopado. Como ustedes pueden ver en la curva, la rama del descenso de los casos es bastante clara y bastante simétrica con la rama del ascenso, lo cual nos muestra que, que la tendencia parece ser bastante clara y contundente. La misma información, solamente que ahora agrupado los días con la media móvil de los últimos 7 días. Aquí pueden ver que luego de la última semana de agosto, que tuvimos la semana de casos alrededor de 1.300 de promedio por día, ha ido descendiendo sistemáticamente en las últimas 3 semanas de manera un poco más acelerada. Estamos al día de hoy en un promedio móvil de los últimos 7 días entre 400 y 500 casos por día. Aquí pueden ver las barras de la cantidad de personas que se han enfermado por cada década de la vida, de 0 a 9, de 10 a 19 y así paulatinamente. El 81% de todos los casos que hemos podido confirmar en la ciudad son menores de 60 años. Sin embargo, el 86% de todos los fallecidos son mayores de 60 años, mostrando, como siempre se ha mostrado, que esta es una enfermedad que si bien contagia mucho a la gente de edad media, básicamente daña de manera severa a los mayores de edad. El promedio de los fallecidos en la ciudad es 76.8 años. Hasta el día de hoy hemos realizado 693.294 test de PCR. Prácticamente el 60% de ellos se han hecho a ciudadanos porteños, el otro 40% a bonaerenses. La positividad promedio de la semana anterior está en el 19%. Este es un número que ha ido descendiendo de manera sistemática, como lo venimos mostrando día a día, semana a semana. Y hemos alcanzado una tasa de positividad, una tasa de realización de test de 13.377 cada 100.000 habitantes en la ciudad. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Para continuar con el informe del dispositivo Detectar, hasta el momento hemos testeado 132.841 personas. Dieron positivo el test 31.260. Estamos en 28 puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos recordando la importancia del testeo y a todas las personas que han tenido contacto con una persona positiva de COVID, le recomendamos acercarse a cualquiera de estos dispositivos con 3 horas de ayuna y le realizamos el testeo. Pueden consultar todas las sedes de los dispositivos en buenosaires.gov.ar/detectar. Con la unidad sanitaria móvil, donde realizamos test de saliva e hisopados, estamos en el Centro Cultural Julián Centella, en Avenida San Juan al 3200. En relación a la curva de los barrios populares, tenemos en total 17.124 casos confirmados y ya tenemos 15.895 personas recuperadas. Lamentablemente han fallecido 269 personas, lo que arroja una tasa de letalidad del 1.5. Seguimos viendo una curva en descenso. En el día de ayer se han reportado entre todos los barrios vulnerables 5 casos. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. Llevamos realizados en los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires 22.541 hisopados. Estos se realizan a todas aquellas personas que conviven o que trabajan en una institución donde se ha confirmado un caso. De la totalidad de las personas estudiadas se han podido confirmar 5.298 que padecían la enfermedad, de las cuales ya a la fecha se han recuperado 4.186 y lamentablemente han fallecido 978 personas. Y en relación a la estrategia de test serológico que realizamos a todo el personal esencial que trabaja en el sistema de salud, que trabaja en los geriátricos, en desarrollo humano, también así en transporte, llevamos una totalidad de 701.935 test realizados.
25.858 han sido positivos y posteriormente les hemos realizado una PCR, de las cuales 7.088 personas tuvieron un resultado positivo. La tasa de test serológicos cada 100.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires alcanza 23.397. Muchas gracias. Buenos días, ministro Marcelo de Leo, Radio La Red. La ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, acaba de confirmar que la ciudad pretende iniciar las clases de modo presencial en el nivel primario y en el nivel secundario a partir del 17 de febrero, independientemente de que esté o no la vacuna. Le queremos consultar a usted cuál es el criterio sanitario para pasar de no tener clases ahora o de tener solamente las clases en los niveles de finalización e iniciales a una presencialidad en todos los niveles estimada para mitad de febrero. Gracias. Gracias a vos, Marcelo. La que la ministra comentó es, por supuesto, que es a lo que estamos apuntando y pretendiendo, y desde ya que eso va a estar supeditado a la situación epidemiológica que tengamos en aquel momento. Nosotros vemos una curva que está sistemáticamente descendiendo y vamos a trabajar intensamente para mitigar o evitar al máximo un rebrote. De manera que tenemos toda la expectativa de ser capaces de alcanzar ese objetivo. Por supuesto que si la realidad epidemiológica de la ciudad así no lo permitiera, buscaríamos alguna alternativa, siempre priorizando como máxima prioridad del gobierno la educación y siempre haciendo todo lo que tengamos que hacer para que el máximo del espacio escolar se dé de manera presencial. Ese va a ser el debate que tengamos en el momento que tengamos más actualizados los datos de aquel momento, y buscaremos la forma de hacerlo siempre de manera segura, cuidando tanto a los niños como a los docentes y a los trabajadores. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. Siguiendo el lineamiento de mi colega, es prematuro, pero ¿qué situación sanitaria imaginan para febrero en el marco de lo que podría ser el comienzo del ciclo lectivo? Y por otro lado, hasta ahora, de lo que se ha hecho en materia de este formato de algunos niveles que han vuelto a las clases presenciales, ¿cuál es el balance? Hubo algunos contagios producto del testeo que hizo la ciudad. ¿Podría hacer un diagnóstico de cómo ve esta situación? Gracias. Bueno, del diagnóstico actual en términos sanitarios lo veo como extremadamente positivo. Nos ha permitido no solamente avanzar en la salud integral y en mejorar la salud, la vincularidad y la salud de la esfera de salud mental de los niños, sino que además nos ha permitido tanto a adultos como a niños poder detectarles enfermedades que hubieran pasado en su entorno familiar sin poderse dar cuenta y potencialmente contagiando a otros. De manera que creemos que esta estrategia de tratamiento muy en burbuja, con mucho cuidado, bajo protocolos, y además el testeo, digamos, de los involucrados de manera permanente, es la forma más apropiada de aproximar esta realidad, forma que están adoptando la mayoría de los países del mundo. Ir a la presencialidad cada vez más intensa e intensificar cada vez más los testeos de las personas que participan de la burbuja o del espacio. Así que ese seguramente va a ser nuestro camino. Y luego me habías preguntado algo previo. Y luego, ¿cómo imaginamos? Bueno, eso es muy importante y vamos a seguir dialogando de esto en las próximas conferencias. Nosotros estamos completando una curva epidemiológica y lo que tenemos que estar trabajando ya en toda la planificación que ya hemos hecho en la ciudad para mitigar, disminuir o evitar los rebrotes. Y allí quiero hacer una pequeña aclaración. O ya lo dijimos la vez pasada, los rebrotes se dan básicamente porque se pierden los tres instrumentos más poderosos que tenemos, ¿no? Por un lado, el comportamiento social, de identificar que el tema aún no se terminó y por lo tanto algunos cuidados básicos tiene que seguir manteniendo a pesar de ir recuperando cada vez más actividades. Por otro lado, el Estado o el gobierno con las políticas públicas, sobre todo de investigación, rastreo y testeo en todas las pacientes enfermos para detectar rápidamente a las personas que pudieran haberse contagiado. Y por otro lado, por supuesto, cuidar mucho de no generar nuevos canales sociales por donde el virus pueda circular, que tiene que ver con esto que hemos hablado tanto de los espacios superdispersadores o supercontagiadores. Trabajar intensamente
en evitar los cruces de familias o de personas, de muchas de ellas en lugares cerrados, con pequeño volumen de aire, mal ventilados. Si nosotros somos capaces de seguir trabajando en estas tres cuestiones y ninguna de ellas tres las perdemos, seguramente nuestra historia será un poco diferente a lo que pasó en Europa, que no han podido sostener estas tres variables de manera apropiada. Así que allí vamos a trabajar, porque lo que tenemos que hacer los porteños y los argentinos es trabajar intensamente para ello. Porque el rebrote no se evita con la aparición de la vacuna. La vacuna se va a aplicar a cerca de 10 millones de personas que son las de mayor riesgo, y lo que hace la vacuna es evitar las formas graves o incluso mortales de los grupos de mayor riesgo. Pero eso no significa que pueda evitar el rebrote, porque el rebrote puede correr perfectamente por el resto de los ciudadanos. De manera que la estrategia de cuidado del rebrote tiene que ser independientemente del momento que la vacuna pueda llegar. Ministro, buen día. Mariano Rodríguez de Radio Continental. Quería tener su percepción con respecto a este hecho que ocurre en las últimas horas, que tiene que ver con la habilitación de la llegada de viajantes extranjeros, países limítrofes, y la apertura a partir de hoy de 20 hoteles en la ciudad de Buenos Aires para poder alojarlos y recibirlos. En cuanto a los protocolos sanitarios, están dadas las garantías, la seguridad, como para que se pueda llevar adelante toda esta iniciativa de manera tranquila, de alguna manera normal, respetando los protocolos del tapabocas en espacios comunes, del check-in y check-out virtual. ¿Cómo creen que va a funcionar esto? Gracias. Gracias a vos, Mariano. Ahí es un tema muy importante, porque lo que nosotros tenemos que considerar aquí es, dado una necesidad de la Argentina de revincularse con los países vecinos, cómo cuidar en la ciudad de Buenos Aires las condiciones epidemiológicas que tenemos, ¿no? Lo primero para decir que tengo al respecto es que buena parte de los países de donde vendrá gente, de las ciudades de donde vendrá, la situación epidemiológica ha estado mejorando últimamente, al igual que en la ciudad, de manera que ese es un punto que no es menor al respecto de los riesgos. Lo segundo es que el protocolo que hemos decidido aquí es de realizar una PCR a la llegada al país. ¿Y por qué hacemos eso? Porque la PCR realizada 72 horas antes deja demasiado tiempo de riesgo, porque uno puede tener una PCR 3 días antes y a lo largo de los 3 días que siguen haber completado la incubación o haberse contagiado e igual traer el virus. Con lo cual hemos tomado una decisión que es un enorme esfuerzo para la ciudad, pero lo vamos a hacer de todas maneras, es a la totalidad de las visitas le vamos a realizar una PCR al momento del llegado a Buenos Aires, que es muchísimo más seguro y toma una proporción mucho más importante de personas potencialmente enfermas. Así que toda persona que venga del exterior a la ciudad de Buenos Aires va a pasar por un proceso de PCR local, se va a quedar en cuarentena hasta que ese resultado de PCR esté, y con los resultados de PCR negativos se liberarán en la ciudad, y por supuesto que los positivos serán aislados y tratados como corresponde. Eso creemos que es el componente más importante de un largo protocolo de un montón de variables, pero seguramente esta variable que estoy contando es la más trascendente al respecto del cuidado de la situación sanitaria de la ciudad, que es lo que tenemos que seguir haciendo. Toda persona que ingrese por Ezeiza o ingrese por cualquier otro canal, si viene a la ciudad de Buenos Aires va a tener que hacer un proceso de toma de PCR, es un acuerdo que hemos hecho con el Gobierno Nacional y las autoridades del aeropuerto para que nos den las posibilidades de hacerlo allí. Ministro, buen día. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Preguntarle, se conoció en las últimas horas un viaje de la viceministra de Salud, Carla Bisotti, a Rusia para interiorizarse sobre la vacuna Sputnik. ¿Qué información tiene usted sobre esa vacuna? Y usted entenderá la ansiedad de la población en general, si es factible, efectivamente, que haya una vacuna a fines de diciembre o si los plazos efectivamente se van a postergar, como hemos venido charlando, y usted lo ha dicho seguramente, para comienzos del año que viene. Gracias, Hernán, por la pregunta. Es muy importante ser muy prudentes y, sobre todo, muy claros a la ciudadanía de los elementos técnicos concretos que tenemos, ¿no? Lo primero que tengo que decir es la vacuna Sputnik 5. Es una vacuna que usa como un transportador, como un carrier, un adenovirus humano con un ARN dentro, que codifica la proteína de espiga, que es sobre la cual actúan es la proteína antigénica sobre la cual hay que trabajar para lograr la inmunidad. De manera que es una vacuna más dentro de las que usan el adenovirus. Hay varias vacunas que usan la misma metodología.
Lo segundo, eso es en términos técnicos. Lo segundo que es muy importante explicarle a la gente, y es, hay un conjunto de vacunas, hay 11 vacunas en este momento corriendo en fase 3. ¿Qué significa la fase 3 de las vacunas? Voy a volver a insistir en este concepto. Es la aplicación a un grupo muy masivo, 30.000, 40.000 personas, durante un tiempo determinado de seguimiento. A una parte se le da a un grupo de la gente azarosamente se le da la vacuna, a otro grupo no se le da la vacuna. Y se hace un seguimiento durante un tiempo para evaluar si los que se les aplicó la vacuna tienen menos frecuencia de la enfermedad que a los que no se le aplicó. Es decir, se compara contra un grupo de control las personas vacunadas a ver si se evita la enfermedad o se evita la forma grave de la enfermedad. Esas son las dos preguntas iniciales de lo que se llama la eficacia. Entonces, lo primero que necesitamos para poder hacer un plan de vacunación y dar una fecha determinada es conocer la eficacia relativa de cada una de las vacunas, porque potencialmente todas tienen una eficacia similar y entonces será una cuestión de poder comprarlas al valor y a la accesibilidad que tenga la Argentina, o pueden tener eficacias diferentes. Eso es un primer aspecto que aún no lo sabemos. El segundo aspecto muy importante que responde la fase 3 es la seguridad en el corto a mediano plazo. Eso significa a lo largo de 3 a 4 meses qué efectos adversos potencialmente podría producir, lo que se llama la seguridad en grandes grupos. Esas dos preguntas no están respondidas. Luego, por supuesto, que viene el seguimiento del grupo de la fase 3 durante 2 años y se evalúa un aspecto muy importante en el largo plazo, que es la seguridad en el largo plazo, seguridad de largo plazo que no va a estar definida en este tiempo por razones obvias de temporalidad. Entonces, este es el proceso habitual de una vacuna. En esta enfermedad en particular, por el drama social, el drama sanitario, el drama económico, el drama mundial que ha generado, se han acelerado todas las etapas. Ahora, sin la etapa 3 respondida, no podemos todavía definir qué vacuna ni cuándo vamos a vacunar. Necesitamos el resultado científico de la fase 3. Hasta ahora algunas vacunas han prometido dar ese resultado a fines de noviembre, algunos fabricantes han prometido tenerlo en diciembre, y hasta donde yo entiendo, pero no tengo el dato detallado, el grupo de Rusia ha dicho que los primeros días de enero tendrá el resultado de la fase 3. Cuando tengamos ese resultado de la fase 3, vamos a poder saber con qué vacunas contamos, cuáles quisiéramos tener y cuáles hemos podido comprar. En ese sentido, creo que es muy valioso el viaje que ha hecho la delegación argentina con la responsabilidad primaria de Carla Bisotti, porque creo que ya hay que trabajar rápidamente con todos los fabricantes y gobiernos para poder tener acceso. Entonces, cuando nosotros sepamos el resultado de la fase 3 para saber cuál es más eficaz y cuál es suficientemente segura, tener los lazos, los acuerdos, los contratos, las relaciones con los fabricantes me parece un tema esencial, y por eso, con la prudencia de que aún no están las fase 3 publicadas y abiertas a la comunidad científica, me parece tremendamente relevante el viaje, y yo creo que, y festejo que estén avanzando el gobierno argentino con los diferentes fabricantes, las diferentes posibilidades de compra. Muchas gracias.